A continuación, se explicarán algunos aspectos fonéticos y sintácticos de la lengua palenquera. La historia de Palenque de San Basilio se remonta 7 años después de la fundación de Cartagena de Indias, cuando los esclavos se fugaban de las manos de sus dueños. 75 años después de fundada Cartagena, un esclavo cimarrón llamado Domingo Viojo escapó de la casa de su dueño en Cartagena y con 30 negros se fue al sur de la ciudad en 1608 y estableció lo que hoy se conoce como Palenque de San Basilio. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo. La conservación de esta lengua se debe al sentido del arraigo de la comunidad y al hecho de vivir aislados de la cultura hispánica. El palenquero presenta una lengua criolla, pero ha sufrido cambios por la interacción con la urbe. La lengua palenquera, según varios investigadores, tiene una base portuguesa, ya que en África algunos grupos hablaban este idioma. Sin embargo, el palenquero tiene expresiones castellanas y palabras que no son de los anteriores idiomas que representan el léxico de los esclavos africanos que llegaron a Colombia en la época colonial. La situación lingüística que existe en Palenque es bien clara. Hay 2 lenguas funcionales en el departamento de Bolívar, la lengua oficial del país y el palenquero, que durante los siglos de la colonización eran 2 lenguas estructuralmente autónomas con una base de elementos léxicos, aunque se supone que el palenquero tenía más vocablos portugueses que ahora, sobre todo en los años más tempranos de la formación del Palenque, o sea, en el siglo XVIII. Algunos aspectos fonéticos característicos del criollo palenquero son, en cuanto a la sustitución de sonidos vocálicos, la O pasa a ser U en expresiones como comé, que significa comer, y pasó a comé. Esto en posición átona o tónica. La E pasa a I en posición átona o tónica, como en el caso de el, artículo indefinido, que pasó a il, y el, pronombre, pasó a I. La E pasa a I en posición tónica en expresiones como le encontraron, que en palenquero sería le encontraron, y pasó a le encontraron. En el caso de la E, pasa a ser A en posición átona en palabras como entonces, que pasa a entonces. La A pasa a E en expresiones como han llevado, que pasó a en lleva. La O pasa a E en expresiones como abuelo, que pasó a huele. Estas 2 últimas en posición átona. En cuanto a la supresión o sustitución de sonidos consonánticos, encontramos que la fricativa bilabial sonora pasa a bilabial oclusiva sonora, como es el caso de ahí vea, que pasa a ahí vea. También la vibrante múltiple alveolar sonora antes de S pasa a oclusiva alveolar sonora. Un ejemplo de ello es conversar, que pasa a conversar. De igual forma sucede con la vibrante múltiple alveolar sonora, que cerca de consonante o vocal pasa a nasal alveolar sonora. Un ejemplo de ello es mirar, que pasa a minar. En cuanto a la sintaxis del criollo palenquero, se destaca la supresión de algunas palabras. En esta lengua es muy usual que se supriman expresiones tales como las preposiciones. ¿Cómo se puede evidenciar en ahí en incora, que pasaría a ser aíncora? Los artículos también son suprimidos. Un ejemplo de ello es todo el mundo, que pasa a tomundo. El artículo el es suprimido. En la oración ahí van llevando, que pasa a llevando, el verbo es omitido. Ahora bien,
Para dar cuenta de los términos propios del criollo palenquero que hacen parte del léxico de esta comunidad, tenemos los siguientes ejemplos. Loyo, que significa arroyo. Apu, que es agua. Lumbugo, que quiere decir pozo. China, que es piedra. Chunga, que es barro o fango. Tiela, que significa tierra. Matica, que es matica. Úmbulo, que significa burro. Calabongo, que significa luciérnaga. Gombe, que es vaca. Singui, que es lobo. Fufuta, que significa banano. Mengue, que quiere decir caña de azúcar. Tunganamá, que quiere decir sapo. Mangombe, que quiere decir las vacas. Para concluir, encontramos un listado de oraciones que son las siguientes. Asinaría, que significa buenos días. Asina tarde, que quiere decir buenas tardes. Como bota, que significa ¿cómo estás? Amanecia ta, ¿cómo amaneciste? Ata utobega, que quiere decir nos vemos en otra ocasión. Ario, que significa adiós. Como anoche, que significa buenas noches. Asina be o ata bien, que quiere decir muchas gracias. Ané, acumelo, ellos se lo comieron. Metí el azuto, que significa nuestra tierra. Y finalmente, itapoliá, que quiere decir estoy lavando ropa. Canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con